amigos de los castillos, Magdalena, miembros también de dicha asociación, autoridades municipales, ponentes, vecinos y vecinas. En nombre de Alhama de Murcia, os damos la bienvenida a nuestro municipio y también las gracias por participar y estar presentes en esta jornada cultural enmarcada dentro de la edición número 30 ya del Día Nacional de los Castillos, donde pues, os hemos mostrado a lo largo de toda la jornada y explicado el gran patrimonio histórico que tenemos aquí en este municipio. Alhama de Murcia, tal y como lo describe el cronista oficial de la villa, nuestro gran Pepe Baños, que es además la persona encargada de ilustrar la conferencia que se va a llevar a cabo bajo el nombre Identidad de una villa del Valle del Valentín, es un municipio con un legado milenario, reflejo de las distintas civilizaciones que han habitado estas tierras, desde los íberos hasta los romanos, hasta el esplendor andalusí, donde cada etapa ha dejado huellas siendo símbolo de nuestra diversidad y de la profundidad histórica que nos define también. Si tenemos que hablar de identidad, pues por supuesto, sin duda el castillo de Alhama de Murcia, de origen islámico, es uno de nuestros emblemas más reconocidos. Situado en el cerro que domina la ciudad, por delante de nuestro parque regional de Sierra Espuña, no solo representa un vestigio arquitectónico de gran valor, sino que también es el punto de encuentro con nuestras raíces, albergando importantes yacimientos como el de Las Paleras. El proyecto de investigación interdisciplinar que se viene llevando a cabo en el conjunto fortificado con actuaciones de excavación, restauración y puesta en valor se iniciaron en el año 1987 y está permitiendo la restauración integral de este enclave histórico defensivo de la región de Murcia de más de 5.000 metros cuadrados. Otro pilar fundamental de nuestro patrimonio es el Museo Arqueológico de los Barrios, el cual habéis tenido la posibilidad de visitar también hoy, que integra de una forma ejemplar los restos de una firma romana con un espacio museístico moderno. Este enclave pone en valor no solo la importancia del agua en nuestra historia, que es además la que da nombre a nuestro municipio, sino también la función de Alhama como punto clave de la ruta del pasado. Nuestro casco antiguo conserva también edificios civiles y religiosos de gran interés, como es la iglesia de San Lázaro, que también habéis podido visitar, aunque han dicho que brevemente, pero algo habéis podido ver. De origen medieval y reformada en el siglo XVIII. Y también tenemos pues, diversas casas señoriales que hablan del auge agrícola y comercial en nuestro municipio en épocas pasadas. Por todo ello es un privilegio poder recibir estas jornadas que tienen como objetivo impulsar el turismo cultural, la implicación importante de la ciudadanía y también la colaboración tanto de profesionales como de organizaciones relacionadas con la preservación del legado histórico. Muchos de los bienes que he comentado no los habéis podido visitar porque se encuentran inmersos en una obra de restauración y de puesta en valor, como es el caso de nuestro castillo, el Museo de los Baños, lo habéis podido ver, y también el yacimiento de las Paleras, con una inversión que alcanza los 3 millones de euros que estamos llevando a cabo junto a la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y que va a permitir musealizar y acercar nuestra historia aún más a todos los vecinos y visitantes que se quieran acercar a vernos. Pero todo esto se consigue gracias a la labor fundamental de las administraciones, no solo labor, sino también concienciación de la necesidad por aportar y por invertir y proteger nuestra historia, porque sin historia no hay memoria. Por todo ello, espero que hayáis disfrutado de esta visita que hemos preparado y también que disfrutéis ahora de nuestra historia. Sin más, os dejo con Pepe Valle y muchísimas gracias por acudir a esta jornada. Bueno, pues, tal y como nos ha contado la alcaldesa Lidia Ferrando, nuestra historia de Alhama, vamos a hacer un repaso por la misma. Cuando Magdalena habló con nosotros pues, para hablar del patrimonio de Alhama, ya comentamos la posibilidad de que tuviéramos distintas obras, gracias a las subvenciones que ya ha comentado la alcaldesa, que hemos tenido la suerte de poder acometer en esta fecha. Con lo cual, pues nuestra visita al castillo prevista no se ha podido realizar. Los baños sí que lo hemos visitado el balneario, pero con esa limitación que implica no tener el material arqueológico, no tener la piscina. Y, por supuesto, el yacimiento de las Paleras que se ha comentado, pues también no tenía posibilidades, sobre todo por tiempo, ¿no? Por lo cual, la casteriología, las fortificaciones van a estar presentes en la charla
pero cuando comenzamos los temas, hablaba con Magdalena la posibilidad de que tuviera un conjunto de monumentos, puesto que no íbamos a ir directamente al castillo. Es lo que llamamos la identidad. Lo hemos comentado antes, la identidad de un pueblo, ¿no? ¿Qué elementos argumentan pues lo que hablábamos antes, de aguas termales, de la estrategia de un lugar elevado como el Cerro del Castillo, de esa vía de camino, que argumentan el sentido de una población, de un modelo de explotación del territorio? También, como hemos comentado antes, funciona, pero puede llegar momentos por distintos motivos que puedan pues, ejercer cantidad de están sufriendo pérdida de población, zonas rurales, o que tenga funciones defensivas, zonas difíciles, falta de lugares con espacios agrícolas, ese tipo de elementos que hacen que las ciudades sean más antes. Y el modelo de Alhama de Murcia va a aglutinar esa identidad, esa herencia que acoge, esto también muy bien la alcaldesa, rápido por esos lugares que también son fortificaciones, porque no olvidemos que hablar de la fortificación del cabezo del puente de Montal es hablar de cómo se construyen torres, playas, en el siglo VII y VI antes de la prehistoria. Un ejemplo más claro y cercano, muy conocido, es la partida de. Y luego pues, seguimos con el mundo romano, mucho menos excesivo en nuestro caso, pero sí el mundo andalusí, y ya a partir del siglo VIII vamos a tener una serie de secuencias importantes en las paredes que van a tener su continuidad en el propio sentido. Por eso acoge de alguna forma, incluso si avanzamos en el tiempo, hablamos de búnkeres de la guerra civil que tienen que ver con otros objetivos de defensa, en este caso, pues de la cena, forman parte del patrimonio documental, pero también de las fortificaciones o fortalezas de un pueblo. En este caso, podríamos llamar la identidad, la herencia, esa de historia a la que llegamos hoy y con sus remodelaciones, sus adaptaciones, sus musealizaciones que van en estos proyectos, pues en realidad van a llegar hasta nosotros. Por eso, lo del título Patrimonio Cultural de Alhama de Murcia, Identidad del Valle de Guadalquivir. No olvidemos que el lugar donde se ubican los pueblos tiene mucho que ver. La interacción hombre-espacio, hablando de la historia, pues va a ser fundamental. Si tenemos tierras agrícolas, si tenemos ríos, tenemos lugares defensivos, va a ordenar, digamos, la población de alguna forma, o modelos de territorio como el romano, con las villas romanas, que uno de vosotros me preguntaba antes dónde están las villas romanas. Pues está en la zona llana pegada al río Guadalquivir. Y bueno, no nos vamos a detener mucho en lo que es la situación de Murcia, y sobre todo el Cerro del Castillo, mirando el Valle del Guadalquivir. Ese valle que decíamos al principio que es la vía de comunicación más importante de la depresión prelitoral murciana actualmente. Y por ahí seguimos pasando, después de 2500 años, por los mismos sitios. El AVE sigue pasando por ahí. Lo hemos dicho antes, el camino medieval, la vía romana, es el sitio lejano del río, alejado de las poblaciones, los caminos secundarios para llegar. Y bueno, como siempre decimos, siempre está nevando, por eso tenemos esa imagen con nieve, pero uno de los puntos importantes para reflexionar sobre cómo llega el agua, el mar, el agua hidromedicinal a la mar. Pero en este caso la tenemos ahí en la Sierra de Cuña, con el fondo del Valle del Guadalquivir, con la Sierra de Caracol también nevada, pero ese agua, aquí en nieve, normalmente hablamos de la lluvia. Esas infiltraciones de agua que se van produciendo por esas diaglasas, por esas fracturas de las rocas, que sabéis que es una circulación subterránea que es la opuesta a la superficial de barrancos, etc. Esa subterránea que va a llegar a la famosa falla de Alhama y que va a constituir, que va a fundamentar en el caso de Alhama ese patrimonio cultural que en realidad la herencia, lo que dejamos, la identidad, lo que se recupera, es lo que vamos a testimoniar, digamos, a nuestra generación. Aquí se ve muy bien cómo es ese valle de Guadalquivir, desde Orihuela hasta Lorca, por ejemplo, que llegaría hasta Almería. Mirar toda esa vaguada, nuestro valle rodeada de esa montaña, Sierra de Carrascoy, Sierra de Cuña en nuestro caso, y que van rodeando por el resto. Bueno, ese fundamento que lo vemos aquí, el agua medicinal. Un antiguo balneario, un nuevo balneario, un nuevo frontero, al pie del Cerro del Castillo, y lo que son los baños nuevos justo aquí detrás de nosotros. Hemos hablado de la casa de baño, baños de las nenas. Están en y yo les la importancia de ese patrimonio de su recuperación y sobre todo de su recuperación. Y aquí podemos ver realmente
ese cerro del Castillo se convierte en el pulmón cultural de Álava. No solamente de época andalusí, que es la que nos ocupa hoy, sino desde época prehistórica. Vamos a tener desde testimonio, evidencias arqueológicas de época orgánica, de época ibérica, de época romana, de época andalusí, y hasta época moderna. ¿Cuándo realmente deja la gente de vivir arriba? Cuando se conquista Granada, cuando llega a finales del siglo XV, la gente no tiene que vivir arriba. La frontera peligrosa, que es este valle de frontera, digamos, más inmediata, deja de tener digamos, su fundamento, lo cual la gente empieza a hacer sus casas fuera de la población. Y aquí tenéis un poco el plano en horizontal y el plano en vertical. Yacimiento de las paredes, siglo VIII, siglo IX, la parte opuesta al centro del castillo, el castillo donde se mete la torre, justo al lado del balneario, justo al lado de la iglesia de San Lázaro con Cristo. El hombre necesita esos elementos defensivos, esa tierra agrícola, de esa zona balnearia lúdica, también de ese espacio religioso. Con lo cual, esta es la herencia de la gente que vivía en los castillos, bajaba a la iglesia de San Lázaro, se bañaba en el balneario y se moría, y se enterraba justo en las inmediaciones de la calle que pedía, cuyo enterramiento vamos a ver a continuación. La labor de los ayuntamientos de hace muchos años lo que hace es recuperar esa pequeña parte de la historia para que llegue un momento, que puede ser ahora, dentro de 10 años, que realmente podamos unir todos los elementos de ese puzzle y realmente vayamos construyendo cada día con mayores elementos, con mayores datos, la historia del pueblo. Y bueno, para que os hagáis la idea resumida, estamos hablando de 20 hectáreas, 200.000 metros cuadrados. Mirad lo que significa para algo. Ese recorrido desde la zona de la calle de la Feria que hemos hecho, que es el que se hace habitualmente, por el balneario, por la iglesia de San Lázaro, por la subida al castillo, llegar a las paredes, nos hace recorrer pues, un lugar de alto interés científico, histórico y educativo, pero también a través del conglomerado rocoso, curioso, del castillo de hace 7 millones de años. También una conexión con su entorno inmediato, que precisamente va ahora en otro de los proyectos que van a continuar con los que se están ejecutando actualmente. Y luego, pues, esos 4 monumentos bien cultural, sabéis que es la máxima categoría que tienen los monumentos para su reconocimiento, para explicar, por ejemplo, su inversión. Bien, bueno, eso lo define en la Ley de Patrimonio Cultural del año 2007 una figura muy clara que es la de parque arqueológico. Pues creo que estamos ante todos los requisitos que pueden fundamentar. Bueno, y esta es la imagen patrimonial de 3, que lo tienen 3. Aquí tenemos el balneario, la imagen del balneario del año 71, como he dicho, se devuelve en el 72. La enorme fachada que, junto a la iglesia, digamos, son 1.000 baños cada año, que en temporada de baño realmente generaban una afluencia de población impresionante. La iglesia de San Lázaro se hizo medieval, ese punto a Santa María, posterior a San Lázaro, del siglo XIV, y la torre del castillo, que mucha gente pasa por el Valle del Guadalquivir, cree que la fortaleza de Alhama realmente la torre de homenaje, una torre señorial, la más moderna de la fortaleza, la que realmente edifican en el siglo XIII ya con su decimoctavio, igual que la torre de Jesús, igual que la torre de Álava, en Villarreal. Un modelo digo que parece andalusí, que es siguiendo la técnica andalusí, que realmente van a marcar los hitos de las poblaciones, los de la iglesia en el sentido religioso, los símbolos del poder, militar en un caso, señorial en un caso, religioso en otro. Bueno, aquí tenéis una imagen de la pérdida de la historia, la pérdida de la gloria. Esa pérdida de todo ese solar es el jardín actual del Museo de los Baños y que era el antiguo edificio que os he enseñado anteriormente. Lo vamos a ver aquí. Queda convertido en un solar en el año 72 y a partir de ahí comienza una nueva historia, una nueva herencia para recuperar esa identidad balnearia. Nos quedamos así, en el 89, 88, 89, un solar vallado, que poco a poco comienza a ver la luz. Ahí comienza a intervenir la administración estatal en un caso, por la administración regional especialmente, y estatal, y comienza a generarse esa nueva imagen del año 71 que hemos visto con la fachada del balneario, ahora un edificio moderno, un edificio diseñado por Alberto Ibero y López, dos grandes arquitectos de la región de Murcia, que generan ese edificio polifuncional que hemos visto, que tiene salas de exposiciones, además de ser un museo de sitio, además de ser un museo arqueológico. Los propios restos son un museo de sitio, la balnearia que hemos tenido la oportunidad de ver,
museográfico representado en el transporte. Bueno, y como hablábamos también de áreas importantes, patrimoniales, de constitución, yo quería contaros el lema de arriba, que es algo que venimos repitiendo. Pongo en valor lo que esperamos un momento, y yo, un balneario, en valor y la gente lo visita y vosotros lo visitáis, en vuestra visita a Lama, pues tiene un valor. Y ese valor lo da la gente y la comunidad. Mirad la construcción que os comentaba, justo en el centro, con una serie de torres laterales, y estamos en el siglo VII a.C. ¿Sabéis qué paisaje tenemos ahora? Un paisaje que es protegido, que es fundamental, al blanco, pero cuánto le queda, que sería impensable que es el mismo. Mirad, hay un complejo tan importante de época histórica. Lo vamos a ver a continuación. Esa época histórica siempre es agua. Habéis visto que estas casas estuvieron funcionando en los años 50 y 60 que eran vecinos muy amigo llegó a vivir aquí, en la casería, en el caserío de los Pancarrones. Bueno, mirad cómo se ha mantenido la población unida ante Rusia. Ahora se ha convertido en este paisaje tan impresionante. ¿Qué ha pasado aquí? Pues mirad, que se ha transformado en un paisaje totalmente. El modelo no es el histórico, no son complejos de fortificación que había en el siglo VII, en el siglo VI, pues en el siglo V, pero sí que ahora el agua ha dotado de un nuevo valor, de una convivencia de luz con el paisaje, pasado y presente, con un bien tan preciado como es el agua. En el sureste se unen estas imágenes tan impresionantes. El día y la lama separadas por esta. Pues mirad, trabajo de restauración, en este caso, por excavaciones arqueológicas con trabajadores que sabéis que es un poco también la parte importante del factor humano para la recuperación del patrimonio. Otra de las imágenes de las visitas, con ese pongo en valor nuevo sitio. Importante que tengamos ese polo de atracción y que nos obligue a las administraciones locales y regionales a seguir un poco ese campo, a mantener los yacimientos, realizar actividades y transmitir sobre todo la repercusión y el valor de estos lugares. Eso por convertir el patrimonio en un valor adquirido, pues para que realmente sea un elemento. Ya, para la historia de la Rambla de Argentina. Estamos hablando de cornalina, estamos hablando de oro, del 29,9% de pureza, estamos hablando del siglo VI, octavo, séptimo año. Estamos hablando de cosas que vienen del mundo felicio y que son de importación. Es un anillo, es un escarbero, es un escarabajo, en el mundo felicio, y que le falta precisamente lo que es la anilla para siglo antes. La parte de arriba y la parte de abajo, un elemento precioso. Y bueno, la puesta en valor implica también apuesta de una visita de vehículos antiguos con una afluencia de gente controlada en grupo, pero que tuvimos la oportunidad de conocer. Ese complejo por la que decía, ya está Pancarrón, un área de la Rambla que está dando en valor con asentamientos bien andalusíes como este, la Cabeza de los Moros, los romanos medievales, puede que es un material que se abandona, que van a dejar los materiales prácticamente importantes. Nuestras excavaciones arqueológicas añaden también un plus, como puede ser la pista, una fortificación residencial al borde del río Guadalquivir. Mirad, ¿qué apareció? Monedas de oro, plata, Argentina, ambas recibiendo un periodo muy importante. 1264, 1260. También hay que escuchar la victoria. Ellos son las personas del periódico que recuperaron el tesoro de monedas de oro junto al arqueólogo Eugenio Sandoval, perdón, y Manuel ese como director de Molina. Año 61. La oculta un personaje de 1260. La deja enterrada porque esa obligación hace que todo el mundo tenga que pasar por una frontera. Porque obviamente le van a revisar todo el tesoro y todo el material que llega. Este personaje, sí, lo que hace es pensar que en el momento va a cambiar la ley, o sus hijos pueden volver. La olla, la entierra, el palacete de la pita,
la entierran esas laderas y ahí se quedan desde el año 1234 hasta 1961, cuando el propietario de la finca, los palafones, decide ponerle a pagar un tractor para comprar monedas de oro y de plata. Pues bueno, la movida de este tesoro se puede encontrar en el Museo de Murcia de las Claras, tesoro de la pita. Bueno, volvemos a nuestra clave, las aguas calientes, y mirad los puntos amarillos que tenemos en Alhama con agua caliente. Desde el sondeo más moderno del año 2004, los manantiales romanos de San Pedro, del Carmen, que está asociado, y el pozo de las Menas, que es justo detrás de nosotros, que el ayuntamiento tiene propiedad para ponerlo. Mirad las diferencias. Los manantiales, fecha hasta el año 2010, 41 grados, ya de la atalaya, que está en la Rambla de Algeciras, que se traía, el resto 39, 39, 45, 40. La misma temperatura, y mirad las fechas, 2010. Y bueno, vayamos a la planta de dos grandes salas abovedadas, esa parte médica, baño femenino, la zona más amplia, más pequeña la que el manantial que se mete en la montaña, frente a la falla, desde aquí va pasando a la balsa del baño femenino, luego una salida calle de la feria. No hay sistema más de uso que el agua sale de la montaña, se empieza en el balneario, se evacúa una galería subterránea y se lleva una balsa. En esa balsa se enfría, se queda mineral y de ahí va a salir por la acequia. No era el mejor agua, pero el sureste es una pieza importante, importantísima para continuar con los cultivos. El balneario encaja perfectamente. En esta zona, bóvedas que salían hacia la calle. El complejo, secundario, el terciario, el otro canal anterior. Esa aplicación de esa agua minerales con distintas técnicas. En este caso, respiratoria de mazo. Y la diferencia que hemos visto, el spa, el balneario, agua de mar, agua caliente y agua minerovital. Esa es la clave para entender y mirad, esta sería nuestra vista que no hemos podido ver para verla directamente de frente. Baño femenino, baño masculino, grandes salas abovedadas, siglo I después de las excavaciones arqueológicas nos han permitido conocer cómo sería realmente la decoración del casal. Oplusinum, que es una especie de cemento, de mortero, claro, y luego muchos fragmentos decorativos que se corresponden con una imagen de este tipo que complementamos con la Universidad de Murcia en su momento. A la caliente hemos tenido la oportunidad de los in situ y mirad, esto es lo que ha llegado hasta nosotros y en realidad es verdad, se metió un dispositivo que tiene la quería ser así, ¿vale? Es lo que hacemos sobre planimetría para entender una. Mira, este es el funcionamiento. Una recreación o modo de ilustración histórica para entender la zona de actividad, la zona templada, el caldario con las pilas y la alimentación de los esclavos del horno junto a la piscina para generar humedad. Siglo I, después de Cristo, siglo II, siglo III, pleno apogeo del balneario de Alhama. Una clientela selecta, adinerada, que llega principalmente de Cartago, de la gran ciudad romana. Por eso realmente en otros lugares solamente hay una sala y se acceden a los horarios. Alhama desarrolla dos ambientes, hombres y mujeres, realmente de viejo la arqueológica y la recreación. Este es el orden, es el transcurso. Estamos recuperando ahora mismo los dragones que se quemaron hace 2000 años. La idea es reconocer el variambiente que había en la zona, qué línea se cortaba en las inmediaciones para quemar el balneario de Alhama. Pues todo eso, lo que está abajo, son los dragones originales de esos 2000 años, que vamos a recuperar con analíticas. Con un salto en el tiempo, que allí no da tiempo mucho de hablar, es la época andalusí. Cualquier ciudad andalusí que no tuviera baños, con lo cual, esta imagen mucho más se corresponde con el bañuelo
de Granada que seguramente conocen. Parte de Es Zócalo, tan- y luego los de cuentas son óculos estrellados y tienen unos cristales de colores que incidan directamente en el centro. Hemos hablado antes del balneario, el sistema de cadenas que abría y cerraba para digamos que el vapor de agua mejorara la temperatura del agua. Es la descripción del siglo XIII clarísima, que el baño de las mujeres era muy grande y que los hombres hacían esa galería subterránea y el manantial que rodeaba los campos de la arteria. Una de las imágenes con esa reconstrucción virtual de cómo sería ese baño femenino. Alguien me decía antes que un balneario de plantas y que esta era la imagen importante. Mirad que junto a la iglesia, estas 33 habitaciones, esos 1000 bañistas que comentaba al principio, que realmente era la riqueza de la dama en el siglo XIX y en el siglo XX, hasta que Cortalo porque se están oyendo ellos. una entidad importante. También hablaba de los castillos, en el balneario, que la gente se muere y se chueca. ¿En qué lugar es este? Justo al lado de la gran sala de novedades. Disculpa, Magdalena, ya lo he parado. Es que nos estamos oyendo. No podemos oír la conferencia. ¿Va a cerrar ya? El sol, sin ajuar en muchas de las ocasiones, y muchas veces también sin capa. Aparecen las veces clavos, seguramente, de alguna camadera. Tenemos unos 300 enterramientos recuperados de los siglos finales del XI, XII y primera mitad del XIII. Tenemos un depósito de cada uno. Bueno, finales del siglo XV, mirad qué salto damos en el tiempo, pero es importante porque hay un viajero, un alemán, que pasa por aquí y nos habla de las termas. Y ya habla de un castillo en lo alto de un monte que prácticamente estaba en ruina. Y una población abrigada a ese monte, que no es otra que la Alhama, aquí habla de unas 30 casas, muy poquito seguramente para la Alhama de finales del siglo. Bueno, el proceso de recuperación de la historia tiene que ver mucho con el balneario y tiene que ver con esta puesta en valor que se inaugura en el año 2005, hace 20 años, en mayo de este año. Y bueno, vamos a pasar rápido para irnos a los castillos. La máquina de esta. Siglo XIX, ese apogeo balneario, ese piano que tenemos, que conservamos y que alguien me preguntaba entonces, salón de baile. Y mirad, este es uno de los puntos importantes que podemos hablar, pero no enseñar. ¿Por qué? Porque acaba de iniciarse este proyecto que ha comentado el alcaldesa, que uno de ellos es el del balneario. Todo empieza en 2000 años de historia de Alhama, en este caso el Museo de los Baños. Son 879.000 euros, si no veo muy mal desde aquí, y bueno, se van en una línea de 4 ejes. Principalmente hay uno importante: conservación, restauración, excavación, es decir, mantener el bien. Otra línea importante es la mejora de la accesibilidad. Sabéis que estamos en un mundo especialmente inclusivo. Cada vez pues, somos mayores, necesitamos la mejor facilidad para hacer la visita. Por lo cual, se intenta en un castillo, obviamente es difícil, hay escalones, pero se intenta que en las zonas que sea posible, esa accesibilidad sea casi universal. Otra parte importante es la rehabilitación con espacios inteligentes. No pensamos muchas veces en las familias, en los grupos de escolares, que van a utilizar esas tecnologías para llegar con el código QR, con las reconstrucciones virtuales, etc. Es otra de las líneas que se valora. Y sobre todo también la eficiencia de energías renovables de ese sistema de agenda verde que se lleva a cabo, y que la eficiencia energética, por un lado, a través de placas solares, etcétera, como la eficiencia hídrica, el riego de jardines, etcétera, del entorno, pues va a facilitar que este proyecto vea la luz. Los proyectos van a 31 de marzo de 2026 como plazo. Realmente, ha dicho la alcaldesa, yo emplazo a que el año que viene, por la fecha o antes, seguramente vamos a tener una nueva visión de este espacio que veis en el siglo XIX, con esa iglesia de San Lázaro y con esos santos, con la Marta y María que tenemos arriba, del acroterio. San Lázaro ya se había caído, de imágenes de 1900 aproximadamente, pero que aparece muy bien documentado en el siglo XIV, con las peregrinaciones de la gente que venía a los baños, que se curaba y que entraba a la iglesia a rezar. Y mirad, esa imagen de antes se complementa con la de ahora, esos siglos XIII y XIV, una iglesia de San Lázaro
que va a pasar de una vocación de un santo protector y sanador de distintas enfermedades y podía a esta otra imagen mucho más reciente, actual, en la que hemos visitado esta tarde, que también tendrá también, por supuesto. Y esa gente nosotras, de los nuevos enterramientos que había la diferencia. Estos enterramientos, del orden de 50 o 60 que tenemos, están en la puerta de la iglesia de San Blas. Hemos excavado una parte de donde se hizo la fachada y veis que son unos enterramientos cristianos, similares a los nuestros, cuyo supino, mano en la cintura, etc. Y vayamos a los castillos. Vayamos a nuestro castillo. Mirad esta imagen. Este castillo, si le hubiera quedado un poco más de tiempo, seguramente estaría en la recuperación, que además ha sido bastante compleja, seguramente con inversiones desde hace más de 20 años, de las distintas ayuntamientos, comunidad autónoma, Estado, pues poco a poco se ha ido haciendo distintas fases. La quinta base sería ahora la nacionalización y va permitiendo que realmente recupere el esplendor. Un castillo que es una estampa típicamente andalusí. Si hablamos de cómo son los castillos en el mundo andalusí, digamos que hay una torre de homenaje, una parte superior que es celostia, más militar, y una parte inferior que es el albacar, donde vive la gente. Bueno, pues las murallas, todo el complejo fortificado que está en el lado oeste, que no se ve desde la carretera, que se complementa además con un aljibe que se va a recuperar, que vemos al pie, pues tiene todos los ingredientes del castillo. Mirad, este es el cambio. Y ese cambio es esa secuencia de 20 años de trabajos arqueológicos, de restauración, de rehabilitación y de visitas. Pensar que, aunque hemos estado en obras, siempre ha habido un abierto por obras, con lo cual realmente al mes seguramente de la Responsabilidad de Turismo, de Cultura, se ofertan visitas a mirar la recomposición, la restauración, la rehabilitación de todo el complejo amurallado. ¿Por qué en esta zona y no en la zona de los baños? Porque realmente es la zona accesible. Son verdaderos acantilados la zona que da al pueblo. Torre de homenaje señorial, recinto superior, arriba, un sistema de rampas que nos permite subir con cierta accesibilidad. Luego unas casas que vamos a ver en detalle, que están basadas en las excavaciones arqueológicas y que han recuperado el pueblo del interior de la villa, del interior del castillo. Mirar esta crónica es importante, porque nos está marcando una fecha y es cuando hay un cambio de poder. De una sociedad tributaria o mercantil que era Andalusí, se pasa a una sociedad privada. Es una sociedad en la cual entra como parte del príncipe Alfonso. ¿Y quién había en Alcaraz en abril de 1243? Estaban los raids, que eran un poco como los gobernadores de cada sitio, de Crevillente, de Alicante, de Elche, de Orihuela, de Alhama y de Aledo. Y estaban pactando las propias condiciones de vasallaje para seguir en el reino de Murcia con sus cultos, con sus tierras, con la mezquita, etc. Esa es una foto del castillo de Alcalá. Mirad, comentaba antes, fijaos en la imagen de la izquierda, si las casas construidas, todas las excavaciones arqueológicas, que han permitido una secuencia de altura de 6 y 7 metros. ¿Por qué? Porque realmente las casas andalusíes han quedado sepultadas sobre las propias casas cristianas, que al mismo tiempo también se van demoliendo, se van cayendo y que se han recuperado el modo de cimentación de 1 metro de altura en todo el perímetro de la muralla. Y bueno, lo que os comentaba de las visitas, eso abierto por obras, esas visitas le añadían, como la vuestra, si lo has podido subir, ese valor de conocer el castillo de Alhama en cada momento. En este caso, pues, tuvieron la oportunidad de verlos. Pues así, esta imagen con esa torre señorial que marca realmente un hito en la Alhama de Murcia, en la que se ve desde la autovía y que realmente pues, nos está marcando un señorío ahora mismo. Mirad, aquí están las excavaciones de las casas. Las entradas marcadas en amarillo a cada una de las casas, muy pequeñitas, con letrinas, como por ejemplo aquí, un montón de desagüe, 3 metros de profundidad aquí, y las casas, la entrada de las casas cristianas que tenemos en esta zona. El pollo, en este pollo nos apareció una olla puesta al fuego prácticamente con todos los fragmentos de él. Pudimos recuperarla y ahora se va a hacer una recreación con ese. Y aquí tenéis uno de los trabajos más importantes de recuperación de ese espacio. Son las casas cristianas, debajo de las cuales hay 3 metros de profundidad, tenemos las casas andalusíes. Los materiales cognitivos, que nos está saliendo la secuencia
andalusí, de material cerámico, de monedas, de siglos XI a XIII, y la segunda ya del siglo XIII, cuando aparece todo el material XIV, XV principalmente, que se adoptó. Una calle principal, que va saliendo a la puerta de la casa, y todos los quicios con las puertas, que nos aparece a una altura aproximadamente de 1 metro. La distribución que os comentaba antes, la ceroquia y el remacado. Y esta sería la imagen que haría el Castillo de Alhama, que tendría el Castillo de Alhama en esa fértil vega del Valle de Guadalquivir, con esa recreación que ahora está ocupada por nuestro pueblo. Esos enterramientos del cementerio de la calle Corredera, calle Vergara, calle Corredera, con esa una recreación arriba, con el retiro que señala la cabeza y los pies, la sepultura, y cómo nos aparece incluso con enterramientos dobles. Mirad el ejemplo de la cubrición de tierra del propio cadáver que ya estamos excavando. Cosas muy estrechas, siempre sobre el lado derecho y prácticamente sin agua. Mirad, esta sería una recreación de la Villa de Alhama en el siglo XII. Cementerio, la calle Corredera, la fortificación del castillo, el pueblo en la Plaza Vieja y la mezquita, la iglesia de San Lázaro, orientada hacia el balneario Petaro. Aquí podemos ver una almunia, la almunia de la calle Parricas, cuyo proyecto tiene el ayuntamiento inmerso en los próximos meses. Y es que ha adquirido 3 casas, de las cuales ya excavamos una parte con la almunia. La almunia es una casa del campo, en la cual hemos documentado el enterramiento y parte de una cortijada de luz. Bueno, pues la recuperación precisamente va a suponer que el balneario se una precisamente con esa almunia a través del propio Jardín del Valle. Bueno, y este es el otro punto de inflexión. Este proyecto, que comenzó el día 29 de septiembre, para el Castillo de Alhama son 819.000 euros y algo. Sigue las mismas líneas que hemos comentado con el balneario. Observación, restauración, excavación, la parte de mejora de la accesibilidad, la parte de eficiencia energética. Pero el siguiente punto importante, veis la torre del castillo y veis las maderas. Siglo VIII, siglo X. El Castillo de Alhama tiene un conjunto de fortificaciones desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, en castellanas, fortificadas en el propio cerro que sirve de fortificación. Una zona que distribuye la Alcazaba, que distribuye el poblado y que nos ocupa en torno a unos 18.000 metros en total, con una Alcazaba cuadrangular, muy diferente a lo que es la torre señorial más moderna. Y aquí es el primer equipo de excavaciones que hacíamos en los veranos. Es interesante las camisetas porque con el sol de julio el negro iba de maravilla. Sobre todo, la campaña del año 2006, comienzo de las excavaciones. Bueno, y mirad, a esto es lo que tendemos, a enseñar, a mostrar a través de la evidencia arqueológica, que la tenemos aquí, la calle principal del poblado, esta secuencia de casas que van marcando a un lado y a otro el caserío y que tenemos aquí. La calle principal con el alzado de las casas. ¿Qué conservamos? El alzado de piedra. ¿Por qué? Porque el resto está la techumbre es de tapia de piedra. Y eso que no aparece en las excavaciones, grandes manchas amarillentas encima de lo que es el fondo. Y luego la cantidad de cerámica impresionante de una época muy concreta. Siglo VIII, segunda mitad del siglo VIII, sabéis que el 711 es la fecha clave en la que llega el mundo andalusí a zona, el paso de Turbide en Orihuela, 713, y en esta casa, en este ambiente, pues recreamos una casa que llamamos una especie de casa piloto, que está completa, que está fuera de ella. Para enseñar un poco cómo le ha dicho usted. Estas piezas que veis aquí son piezas originales, la olla puesta al fuego, las vasijas, las botellas, leña. Y miran un poco también el trabajo que se viene haciendo. Cuando llegamos al yacimiento nos encontramos con esta senda que nos llevaba hasta la Alcazaba, hasta la parte superior, llena de paredes, abancalada y con almendros que ya estaban. Poco a poco las excavaciones nos han permitido recuperar parte de la muralla y nos ha permitido interpretar esa puerta, la cual estamos trabajando ahora, en la cual, pues, bueno, ahora mismo es clave para entender este yacimiento y esta muralla que se conserva, que termina en esta torre con esa otra pista. Siguiente secta. Otra imagen. Mirad, los primeros trabajos. Aquí cualquiera diría que teníamos una alcazaba, teníamos viga debajo de esta secuencia. Aquí tenéis la muralla ya excavada,
ya eliminada esa parte de palera, y mirar lo que es la muralla y todo el derrumbe, antes de restaurar nada. Una de las primeras torres, la torre número 2. ¿Y qué nos aparece de esa excavación? ¿Qué evidencias tenemos del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X? Pues nos aparece la vida cotidiana, nos aparece el sentido de las cosas en su lugar. Nos aparece el grano, que nosotros llamamos transmisión del conocimiento para hacer el pan. Nos aparece el esparto, que nos lleva a la vida moderna, al mismo tipo de pleita o de recinto que se está haciendo ahora. Y nos aparecen, por ejemplo, los restos de vigas de las casas, las que no se han quemado. ¿Y por qué digo esto? Porque este poblado tiene el interés de que realmente fue abandonado apresuradamente. Hay un nivel de un gran incendio que se aparece en todas las estancias, niveles quemados, pero la gente se deja casi todo, menos lo más útil, lo más rico, porque tienen que huir obligatoriamente hacia el pueblo del castillo. Un procedimiento riquísimo. Cada campaña es sacar, traer cosas que han estado enterradas en 1200 años. Y luego, lógicamente, todo esto lleva una serie de intervenciones que ponen en valor. Las fortificaciones, que en el castillo hablábamos de esas campañas de intervención y de restauración. Aquí hablamos de una restauración en menor grado, de unas alturas, sobre todo una hilada que llamamos de sacrificio, sobre los muros, la última hilada para que la lluvia y toda la gente no incidan directamente sobre los restos originales. Inyecciones con jeringuillas, que son los elegidos, de un tipo de mortero, precisamente para su mantenimiento. Y mirar hacia dónde vamos. Hacemos una recreación virtual de cómo son los hogares y la olla puesta al fuego, que la tenemos aquí, y nosotros tenemos el hogar aquí. Mirar el lóculo, el lugar donde se pone la olla con la piedra. Y luego nos encontramos con las grandes tinajas en la recreación que nos aparece en la excavación, o las vidas de las colañas, por lo cual poco a poco se va viendo la vida. Bueno, vuelvo otra vez al billete de lotería. Esta lotería le corresponde a la familia. La inversión es 735.000 euros, lo cual hemos sumado una inversión en el museo, una inversión en el castillo y otra inversión en las paredes. Son fondos europeos, son de la Secretaría de Estado del Turismo, participa el Ayuntamiento de Alhama y podemos decir que estamos de enhorabuena porque realmente nunca había llegado tanto dinero para esta recuperación. Va a ser necesario esa. Bueno, y dentro de esas fortificaciones, vamos a tener un tiempo, Alicia, 10 minutos, bien, voy un poco rápido. Mirad, porque las fortificaciones de los grandes sitios como es Alhama, como es de Castillo, como son las paleras, se complementan para ordenar un territorio, para complementar toda la parte de fortificación con otras fortificaciones menores. Un ejemplo de ello es la Torre de Hincho. Pongo los ejemplos en los cuales el Ayuntamiento de Alhama, junto al resto de administraciones, viene actuando, viene recuperando, pues en este caso una pedanía, en la pedanía de la Costera. Torre de Ínchola, que controla en la espalda de Carrascoy una comunicación directa con el castillo de Alero y con el castillo de Alhama. No olvidemos la dura vida de la frontera, de las cabalgadas, de las ejecuciones, de los cambios, de los robos de cautivos, tanto en el mundo cristiano como en el mundo andalusí, en el mundo árabe, con lo cual ese cambio se venía produciendo producto de estas atalayas que controlamos. Bueno, mirar cómo van quedando las cosas, cómo se van restaurando para evitar esas consolidaciones, estas canalizaciones. Como sabéis, y repetimos, el agua es fundamental. El agua caliente sería para bañarse, pero el agua potable es importantísima para beber. Aquí tenéis el manantial de Hincholete, que va a seguir esta alquería y la torre. Bueno, y seguimos con el patrimonio fortificado. Excelencia, es identidad, que forma parte de nuestra fortificación. En este caso, un búnker de la Guerra Civil del año 37, y hemos comentado que Alhama de Murcia no forma parte de los frentes, pero sí forma parte de un entramado de ayuda al territorio. Cartagena, la gran ciudad, abatir por barcos, se bombardea, etcétera, y los frentes de Almería, de zona de Málaga, los frentes de Valenciano, los frentes de Albacete, y esta zona de Murcia queda un poco en retaguardia. Obviamente lo que se hace es armar un sistema para, digamos, acoger esos heridos de frente para defender. Nunca llegaron a funcionar, pero están mirando hacia abajo. ¿Por qué miran hacia abajo? Realmente lo que se temía con esta red de refugios, la gente lo pone en refugio, como búnker, como casabacas, lo que se temía eran las invasiones terrestres de Cartagena. Con lo cual están justo en la carretera de Cartagena a ambos lados de la misma. Si nos vamos hacia Totana, nos encontramos en la carretera de Totana a Cartagena.
Si nos vamos hacia Alda, nos encontramos en la zona de Puna, donde estaban las baterías costeras que tuviste ayer en la ocasión de visitar, y que también forma parte en este caso un poco más antigua, de este entramado defensivo. Un balneario que se convierte en hospital de heridos, hospital de salud. Una fortificación, una casamata que defiende el acceso por carretera hacia la ciudad a defender, que era Cartagena. Y un campo de vuelo costera que permite una salida y una zona de pruebas de pilotos. Tenemos el caso en el cementerio de Alhama, que tenemos la tumba de un piloto catalán de Barcelona que muere precisamente en uno de los choques ensayando en la zona de la Marca de la Campo de las Papas. Mira, los trabajos que se vienen llevando a cabo con distintos procedimientos. No siempre los ayuntamientos de alguna forma giran en torno a proyectos, como en este caso, de empleo público juvenil, un PEMER. Pues articulan un proyecto de restauración en patrimonio. Ellos fueron los artífices precisamente de recuperar este entramado defensivo en el interior, lugares muy estrechos. Lógicamente ahí había 4 o 5 personas con 2 ametralladoras que permitían, bueno, pues cubrir en caso de necesidad. Pues aquí lo tenéis, una vista de la casamata, que además estaba revestida de piedra para simular que eran construcciones realmente de casa, y que la aviación, cuando venía de Cartagena, no le parecieran elementos defensivos. Por lo cual, las evidencias que tenemos son aquellas 2 ventanas, son las que permiten una ametralladora de pie, un tipo característico que se utiliza en la guerra civil, y que, bueno, preparado el centro, es el lugar donde se guardaban todos los cartuchos y que suministraban pues a ambos. Año 37, hemos reconocido hasta las huellas de uno de los trabajadores de las zapatillas de la alpargata que llevaba etiquetando el cemento todavía fresco, pisó, igual que otra de las fechas y del nombre que nos aparece un tal Juan García, que estuvo trabajando en la construcción de estos refugios y dejó su nombre en el. Bueno, y volvemos otra vez al lienzo lumesístico. En este caso lo llamamos el pasado que no pasa. En el marco histórico y arqueológico para la guerra civil o la guerra del Paz. Los elementos que nos van a marcar una del contexto histórico de un determinado momento. Sin el permiso de los propietarios, sin la visita de la gente, realmente pasarían desapercibidos y los veríamos de la carretera de Mazarrón, que son estas fortificaciones aquí en medio del campo, en medio de limoneros. Bueno, gracias a los propietarios y a su acuerdo y convenio, han eliminado los limoneros del frente, nos han permitido los caminos, se pueden llevar a cabo estas visitas. Y bueno, para finalizar esta visita panorámica de Alhama, de los distintos sitios, siempre es importante tener en cuenta en qué nos basamos los distintos equipos de trabajo, no solamente arqueólogos como en mi caso, sino historiadores, arquitectos, arqueobiólogos, restauradores, aparejadores, dibujantes, topógrafos. Pensar que aquí interviene mucha gente pues para que no se nos escape nada de ella. Y eso equivale a recoger todo, cualquier tipo de muestra, hasta recoger tierra. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, en la carrera que hemos pasado rápidamente, nos encontramos con silos llenos de basura. ¿Sabéis por qué es tan importante la basura del siglo IX? Porque prácticamente nos está dando las claves de cómo vivía la gente. Lo que encontramos dentro de esos basureros es los restos de comida que tiraban al basurero, los restos de huesos que se comían y que tiraban al basurero, los restos de semillas, los restos de cerámica que a veces se rompía un asa y la vasija está completa. Bueno, pues, los restos de carbón, por ejemplo, en este caso, las muestras ortográficas. Ahí está la clave para hacer análisis de carbono 14, para que nos den fechas de las paredes, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo VIII, para que nos den las fechas de abandono de ese nivel de incendio que os contaba, de la segunda mitad del siglo X, 140, 350, con un error de 20, 30 años. Y eso lo hacemos con plantas y con semillas que son de ciclo anual. Por ejemplo, el esparto, por ejemplo, la cebada, porque la aproximación y el error es mínimo. Todo esto lo hacemos, lógicamente, en colaboración con la Universidad de Murcia, en nuestro caso, y sí, en el caso también del Movimiento del Castillo, por ejemplo, con los mercedes. Y bueno, todo eso nos lleva a tener todas estas conclusiones. Mirad la alcazaba de las paredes, todos los puntos que nos hemos encontrado con basureros, con cenizas, con carbón, etc. De ahí vamos extrayendo y cuando analizamos, nos damos cuenta que tenemos proteínas, que sabéis que es
Pero leguminosas, que aparece pino, que aparece el lentisco, y si nos vamos arriba, pues nos vamos a la cebada, trigo, al esparzo, a la higuera, al olivo, al ganado. Estamos hablando a vid, estamos hablando de una secuencia de hace 1200 años muy similar a lo que estamos cultivando actualmente. Por lo cual, estos proyectos tan repetidos nos lleva a replantearnos una repoblación forestal con las mismas semillas, con la misma tipología del medio ambiente, del paleoambiente que vamos recuperando a través de la extracción. Bueno, pues esta es un poco otra de las tareas que hemos dicho: eficiencia hídrica, energética, también repoblación. Y nos lleva un poco a repetir ese esquema que llamamos la transmisión del conocimiento. ¿Cómo enseñamos a nuestros jóvenes? Que el impacto seguimos teniendo ahí, pero lo que tenemos en el museo está quemado y es la misma pleita que se está haciendo hoy cualquier cartero, trabajador del impacto que tiene 90 años y que se lo hemos enseñado. Y luego lo importante, todo esto se resume en un conjunto de acciones. Y esas acciones, en el momento que dejemos de llevarlas a cabo, algunas de ellas, pues se provoca un deterioro del patrimonio que no deseable, porque cada mantenimiento que no llevemos a cabo se convierte en el doble de trabajo para el siguiente año. Por lo cual, siempre decimos, claro que está aquí mi alcaldesa y mi concejala, es importante porque nosotros en los presupuestos municipales dotemos esas partidas de mantenimiento de los espacios que abrimos. Los jardines, pues necesitamos regarlos, necesitamos podarlos y mantenerlos en pie. En los yacimientos arqueológicos son ese bien tan preciado que muy pronto se van a convertir en 3 puntos de referencia para hablar del turismo en Álamo juntos, porque también sea comunitario, el pulmón verde que cierra juntos, con esos recorridos naturales. Y bueno, volvemos al pongo en valor lo que existe. Yo soy un defensor de eso. Si hacemos las cosas, si las recuperamos, si las ponemos en valor, la gente viene. Este es el famoso encuentro de vehículos clásicos que tuvimos la oportunidad hace unos años, en este caso el año 2006, de juntar en la Rambla Castilla. Bueno, aquí lo tenéis, junto al agua, patrimonio nuevo, patrimonio antiguo, la visita. Y bueno, para concluir, espero que voy en tiempo todavía, unas consideraciones para entender la identidad patrimonial de un lugar, de un pueblo, en este caso de Alhama de Murcia, que espero que de alguna forma no solo de Castillo ni del hombre, sino de un conjunto patrimonial importante que nos va a dar un juego para enseñar. Si hablamos de un balneario de época romana, nos subimos arriba, vamos a ver el yacimiento del siglo VIII y del siglo IX, y después vamos a terminar en un castillo del siglo XI, del siglo XII hasta el siglo XV, y después vamos a bajar a la Plaza Vieja y vamos a llegar al siglo XX, al Puente del Caño, y después vamos a llegar a la Alhama Moderna, a ese Jardín de los Patos, a esa plaza de la iglesia, a ese encuentro que es el deseable recorrido histórico, turístico, cultural, que unirá el Parque de la Cubana con el pulmón del Cerro de Torre. Pulmón verde, pulmón cultural, pulmón arqueológico, pulmón patrimonial. Eso es Alhama. Eso es la identidad de un pueblo con más de 2000 años de historia. Y que podamos recorrerlo, aunque sea en pequeñas partes, creo que es importante. Que podamos contarlo también. Y siempre con esta rigurosidad, por ese, pues, identificar los problemas, seguir un proceso de investigación riguroso con todos los datos, y luego la puesta en valor y la conservación de los yacimientos. Enseñarnos con la mayor cartelería, con los mayores elementos de difusión, para que además pues vayamos más del foro de estatal, pues que vayamos a congresos, que vayamos a seminarios, que podamos contar Alhama, intercambiar con otros pueblos. Y bueno, eso hace que si no lo ponemos en valor, en realidad el público en general no le interesa. Por lo cual no ven, las flechas se van a mirar a la derecha. Si lo ponemos en valor, el público en general le interesa. Estamos creando una sinergia que os estamos diciendo que el año que viene nos vamos. Tenemos que todo ese patrimonio en valor. Y las causas, si no hay interés general, si el público demanda otras cosas sobre otros, pues vaya a Cartagena a ver el teatro romano y a ver el anfiteatro que están haciendo. Y bueno, las actividades culturales, pues también, si no tenemos elementos y productos que ofrecer, pues no tendrán demanda. Cuesta justificar muchas veces, sabéis que la cultura es esa parte que tenemos que potenciar y que se queda siempre en ese punto. Bueno, lo que no se musaliza, que se pone en valor, no existe, y si además nos focalizamos en un periodo cultural, yo sé que esta es la Asociación Nacional de Amigos de los Castillos, respetamos los castillos municipales, con esa otra parte de la identidad, del patrimonio,
hacia abajo. Ponemos en valor, insistimos, bueno, el valor de las actuaciones del patrimonio cultural de la Alhama de Murcia tiene que ser fundamental con esa recuperación, patrimonio y paisaje. Entendamos el hombre, entendamos el paisaje como el espacio, entendamos la interacción del hombre y interaccionamos el tiempo. Por lo cual, espacio, lugar, gente a lo largo de la historia y las actuaciones, las interacciones, los restos arqueológicos. ¿Cómo leemos todo eso? Pues en ello estamos con un libro de historia que va contando en esas páginas que tenemos líneas que todavía no sabemos, que todavía no podemos leer, pero que poco a poco yo creo que se va creciendo en ese conocimiento. Y eso es lo que queremos contaros el año que viene con más cosas, con estos proyectos terminados y con otro discurso más completo, más amplio. Y que bueno, que sé que llevamos aquí ya de ahora de las 5:30 a 7:15, son las 8 y que se está agotando, con lo cual, como decían aquel, antes de que me echéis, me voy yo. Así que muchas gracias por vuestra atención en la visita y ahora, y cualquier pregunta que tengáis que yo sepa responder. Si no, como dice muchas veces, me lo apunto. ¿Hay alguna duda? No puede ser que vaya a explicar haciendo. La carrera era también de época andalusí o era anterior. No, es de época andalusí. Lo que pasa es que es verdad que tenemos evidencias arqueológicas desde época del bronce. Tenemos hachas prehistóricas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay yacimientos de una cultura que emergen de manera potente, el resto de intervenciones antiguas casi no se aprecian. Es lo que llamamos en arqueología la frecuentación. Frecuentaciones cuando aparecen muy pocos materiales de una época, pero que indica que se conocen, indican que la gente sube y que la gente tiene un uso de esa zona. ¿Hasta qué punto? Ahora mismo la evidencia arqueológica es escasa. Tenemos materiales, tenemos un anillo en Andalucía, una inscripción, no puede ser de otra forma, con el grande y misericordioso, que nos denota precisamente lo andalusí del yacimiento. Ese primer asentamiento que no tiene nada debajo, que se hace ex novo, que llamamos, se funda para controlar el valle de Guadalquivir. Hay en las carreteras en Totana, en Melilla, otros asentamientos paralelos que seguramente van a dar que sí, en su momento, se van acabando, pero uno de los más antiguos es las paleras de la Murcia. De las paleras que, como veis, ya no quedan ni. Vamos a hablar de la cochinilla. Decimos entre las paleras, ¿dónde están las paleras? Tenemos que plantar las paleras testimoniales. Pues, el presentador, eso es todo mío. Bueno, yo simplemente, la verdad es que no me puedo ir de aquí sin dar las gracias, sin agradecer a la alcaldesa, sin agradecer a su concejala, a Pepe, este recibimiento y esta colaboración en esta presentación del Día Nacional de los Castillos. La verdad es que estas ponencias y estas visitas que estamos haciendo con estos profesionales, cómo nos explican las cosas y cómo vemos el amor al patrimonio que tienen, que es lo que realmente a nosotros nos satisface y nos gusta, porque nosotros nuestra labor es difundir el patrimonio. Realmente lo que hace la Asociación Española Amigos de los Castillos es difundir el patrimonio y enseñar también a disfrutarlo. Está claro. Y está claro que una cosa que no se comparte no existe, no tiene valor. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo los consistorios, preparando su patrimonio para en un momento futuro compartirlo con todos nosotros, con el público, con el pueblo en general. Y ahí está el detalle y es lo que verdaderamente nos satisface a nosotros, llegar a un pueblo, a un consistorio. Están trabajando, están luchando por su patrimonio. He ahí. Desde luego, gracias de verdad por el recibimiento y gracias por la labor que estáis haciendo.